Si eliminas la superstición, suprimes las semillas para la violencia. Steven Pinker. En contra de lo que se cree habitualmente, nuestros antepasados eran más violentos que nosotros. En este capítulo de Redes, volvemos a hablar del declive de la violencia con el profesor de psicología de la Universidad de Harvard, Steven Pinker. Junto con él, Edouard Punset analiza las ventajas y desventajas de tener un gobierno mundial, la relación entre la religión y la violencia, el caso particular de los Estados Unidos, la tendencia incipiente en Occidente hacia el vegetarianismo como una manera de evitar el sufrimiento de otras especies además de la nuestra, y el papel de la gestión emocional como una forma de ir a un futuro más pacífico. Todo el mundo conoce ya a Pinker, sobre todo por sus análisis de los procesos cognitivos y del aprendizaje lingüístico. Pero ahora este gran científico está inmerso en desvelar lo que demasiado se empeñaban en ocultar. Contra todo pronóstico, no solo están disminuyendo los índices de violencia, sino que además aumentan los niveles de altruismo. Somos cada vez más mansos, aunque parezca lo contrario. Pero las implicaciones de esta sugerencia son mucho más trascendentales que la propia tesis. Es el concepto de modernidad lo que está cambiando. La erosión de la familia, la tribu, las tradiciones y la religión, la erosión de esas cosas, desembocan de manera imperceptible en una sociedad movida por fuerzas como el individualismo, el cosmopolitismo, la razón y la ciencia. La historia de la evolución nos demuestra que el círculo familiar restringido en el que se ejerce el altruismo se amplía con el paso del tiempo de forma ininterrumpida. Vivimos en un mundo cada vez más empático y por eso están abocados al fracaso los que siguen defendiendo y practicando la violencia. En contra de lo que se cree normalmente, nuestros antepasados eran muchísimo más violentos que nosotros. La violencia ha disminuido durante largas franjas de tiempo y en la actualidad probablemente vivimos en la época más pacífica desde que existe nuestra especie. Esto es algo que yo llamo la ilusión del presente violento y creo que en parte se explica por el funcionamiento de la mente. Cuanto más fácil resulta recordar ejemplos de un fenómeno, más probable le parece a la gente este fenómeno. Se utiliza la capacidad de evocar un recuerdo en la memoria como un atajo para calcular la probabilidad. Si combinamos esta especie de estadística intuitiva con el hecho de que ahora es mucho más fácil informar sobre guerras y genocidios en todo el mundo, y con esta filosofía que tienen muchas cadenas de televisión de que la sangre vende, lo que se traduce en un sesgo a informar más sobre los acontecimientos violentos, entonces es cierto que vemos más violencia y más de cerca que antes. Y esto conduce al espejismo de que la violencia sucede en realidad más a menudo. Si nos encamináramos hacia un gobierno mundial, ¿las cosas irían mejor que ahora? Hubo muchos debates sobre la necesidad de tener un gobierno mundial durante los años 50, a finales de los 40, 50 y 60. Y luego la idea fue perdiendo fuelle. Algunos pensaron que las Naciones Unidas se convertirían en un gobierno mundial. La idea es que, dado que un gobierno a nivel nacional evita que los estados y las provincias luchen entre sí, un gobierno a nivel provincial impide que los ciudadanos luchen entre sí. Un gobierno mundial impediría que los países se enfrentaran. Hay una cierta lógica en el razonamiento, pero también presenta contradicciones. Una de estas contradicciones es que un gobierno no puede funcionar sencillamente mediante el uso de la fuerza bruta. Tienen que existir ciertos valores comunes o sentido de comunidad, de modo que las personas no se maten, aunque no haya un policía detrás de ellas vigilándolas.
Es algo viable si se trata de un solo Estado, pero cuando pensamos en el mundo entero es mucho más difícil. La otra contradicción es que si no te gusta el gobierno de tu país, puedes trasladarte a otro país. Y el gobierno que no quiera que todos sus ciudadanos cualificados emigren, tendrá que luchar para que estén contentos. Si hubiera un gobierno mundial, los ciudadanos no podrían acudir a ningún otro sitio. De modo que el riesgo de que un gobierno mundial se vuelva autocrático o se estanque es mucho mayor. Y además, otro problema podría ser, como hemos visto con las Naciones Unidas, que a no ser que estén comprometidos con los derechos humanos individuales, si los delegados de ese gobierno mundial son los delegados de los distintos países, podríamos encontrarnos con una panda de representantes fascistas y de tiranos totalitarios a quienes no les importa nada su propia gente. Eso es, sí. En la Asamblea General de Naciones Unidas tenemos esos gobiernos autocráticos irrisorios que hablan y votan en contra de los intereses de sus propias gentes. Por eso, la idea de un gobierno mundial suena mejor en la teoría cuando leemos sobre ello que en la práctica. Tienes razón cuando me dices que si tuviéramos un gobierno mundial, no tendríamos a dónde ir si no estuviéramos satisfechos con él, ¿no? Muchos intelectuales durante los 50 defendieron que debía haber un gobierno mundial porque si no, nos enfrentaríamos a una guerra nuclear. Einstein abogó por un gobierno mundial. Bertrand Russell, de hecho, dijo que los Estados Unidos deberían dar un ultimátum a la Unión Soviética. Fue en aquellos años en los que los Estados Unidos consiguieron la bomba nuclear antes que los soviéticos. Probablemente dirían, o te sometes a un gobierno mundial o te atacaremos con armas nucleares. Russell argumentó que si los soviéticos también conseguían armas nucleares y no había gobierno mundial, la guerra nuclear sería inevitable. Así se pensaba en aquella época. La violencia. ¿Es intrínseca a nuestra especie? Imágenes como estas, que vemos a diario en los medios, parecen indicarnos que somos violentos por naturaleza. Investigadores como el psicólogo de la Universidad de Texas, David Bass, nos señalan que todos somos asesinos en potencia. Bass ha demostrado que el 90% de los hombres y el 80% de las mujeres fantasean, al menos una vez a lo largo de un año, con matar a alguien. Bass afirma que, para nuestros antepasados lejanos, asesinar era una manera efectiva de solucionar los conflictos y de aumentar las posibilidades de supervivencia. Si bien los impulsos psicológicos violentos de nuestros antepasados aún se mantienen, en el presente nuestro entorno ha cambiado mucho y matar ya no es una estrategia ventajosa. En cuanto al tema de los estados, hay algo que a la gente en Europa le cuesta entender a veces. En tu futuro libro sobre este tema, creo que lo explicas muy bien. Primero, planteas la pregunta de por qué existen esas diferencias en los índices de los homicidios cometidos por negros, que alcanzan un 30 y pico por ciento, un 37%, y los cometidos por blancos, que representan, no lo sé, quizás un 5% aproximadamente. Es un tema complicado de entender. ¿Los Estados Unidos son un caso especial? Todo esto tiene alguna explicación, me imagino, ¿no? Sí, los Estados Unidos son un país muy curioso. La mayor parte de los países europeos, al menos los países de Europa Central y Occidental, tienen índices de violencia muy bajos. Un homicidio por cada 1.000 ciudadanos al año. No hay grandes diferencias entre España, Irlanda, Austria, etc. En los Estados Unidos, en cambio, las tasas de homicidios son 2, 3 o 4 veces superiores, algo curioso, aunque la situación por estados es muy heterogénea. No es una casualidad que se hable de los Estados Unidos en plural porque es un conglomerado de estados distintos. El norte es mucho menos violento que el sur y el oeste. Y los índices de violencia entre los afroamericanos son muy superiores a los de los blancos, aunque no siempre ha habido esa diferencia entre blancos y negros.
A principios del siglo XIX, blancos y negros tenían índices de violencia similares, pero luego se distanciaron. Ah, sí. Los negros empeoraron y los blancos mejoraron, aun cuando la diferencia entre norte y sur siempre estuvo presente. El sur siempre fue más violento. Me parece que la razón principal es la presencia del Estado. Explica tanto las diferencias entre norte y sur como las existentes entre blancos y negros. El norte realmente era una prolongación de Europa. Los asentamientos humanos se establecieron en torno a las jurisdicciones gubernamentales. El sur, en cambio, era montañoso. Sus rústicos habitantes vivían en zonas muy alejadas de las instancias legales, como en las antiguas películas de vaqueros, el antiguo salvaje oeste. ¿Qué decían siempre? El sheriff más cercano se encuentra a más de 300 kilómetros. Por eso todos los vaqueros llevaban armas para defenderse de otros hombres también armados. Así que reinaba la anarquía en gran parte del territorio norteamericano, especialmente en el sur y el oeste, hasta hace relativamente poco, comparado con Europa. Creo que cuando se instala la anarquía, dado que la gente no puede recurrir a su gobierno, a la policía, tiene que defenderse con su propio honor. Tienen que vender la idea de que son muy poderosos y de que responderán a cualquier insulto, cualquier provocación con gran violencia, para disuadir así a todo aquel que intente cruzarse en su camino. En cambio, si vives en un lugar donde la policía no está lejos, no necesitas ser tan machito. En el caso de los afroamericanos, si los comparamos con los blancos, durante mucho tiempo la policía se mantuvo alejada de sus barrios. La consigna era, ¿a quién le importa? Dejemos que se maten entre sí, no es nuestro problema. Por eso, creo que en muchas comunidades afroamericanas también reinaba la anarquía. De ahí que allí aumentaran los índices de violencia. Steven Pinker nos demuestra que la violencia está en declive. Sin embargo, existen lugares en los que esta idea podría parecer obscena debido a su nivel alto de agresividad. Si el mundo es cada vez más pacífico, ¿por qué algunos países son más violentos que antes? Las zonas con mayores índices de criminalidad del mundo tienen algo en común. Han sufrido un proceso de descivilización. Sus instituciones que mantenían el orden antaño han desaparecido o son ineficientes. Ello provocó una situación caótica que dio paso a milicias, guerrillas y mafias. En este contexto, es común que la población se vea obligada a ejercer la ley por su cuenta, ya que no puede contar con las instituciones oficiales, generalmente corruptas o casi inexistentes. Jamaica, México y Colombia, por ejemplo, están muy castigados por el narcotráfico, y ello ha provocado un aumento en el índice de criminalidad. Colombia inició la guerra contra el narcotráfico en la década de los 80 y México en 2006. Desde entonces, la violencia entre las partes que se juegan el control del país ha aumentado aún más. Otro ejemplo es el de la antigua Unión Soviética y el de Sudáfrica, donde colapsaron los sistemas políticos del comunismo y del apartheid respectivamente. Independientemente del beneficio de estos cambios institucionales, esto provocó un estado de descontrol y un rebrote de la criminalidad y de la violencia. A medida que las nuevas instituciones se consoliden, los ciudadanos podrán recuperar la confianza perdida y los niveles de violencia de estos países volverán a bajar. Algo parecido están sufriendo los estados que pasaron de una sociedad tribal a colonial y de ahí a la independencia. El nivel de violencia, alto de por sí en las sociedades tribales, aumentó al ser colonizadas porque la población no veía lícito el poder extranjero. Después de unos años en que la violencia se mantuvo estable, esta volvió a aumentar cuando estos países alcanzaron la independencia. La lucha armada entre distintas facciones para lograr el control de esos países es generalmente desgarradora. Si bien nos parece que estos casos de violencia están muy extendidos por el mundo, en realidad son excepciones a la tendencia global hacia una vida más pacífica.
Oye, hay algo que también me preocupa. Una vez establecidos los hechos, digamos, una vez fijado el porcentaje de muertes causadas por la guerra, ¿qué pasa con la religión? ¿Qué ocurre con esas cosas o actos crueles que ya no son fruto de los hechos, sino de las ideas, de la religión en sí misma? Algo que se puede decir de la Biblia, también del pueblo hebreo, según parece, de los musulmanes, de los católicos. Esa es la historia, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre la crueldad espiritual comparada con la crueldad factual de hechos? Creo que en las sociedades humanas la religión no ha sido una fuerza uniforme a favor del mal o del bien. Pero pienso que probablemente ha hecho más daño que bien, aunque ha ido en ambos sentidos por distintas razones. Una porque, como dijo Voltaire, aquellos que consigan que creas en lo absurdo pueden conseguir que cometas atrocidades. Hay muchas creencias que derivan de supersticiones. Si eliminas la superstición, suprimes las semillas para la violencia. Un ejemplo de ello son los sacrificios humanos que inspiraron a todas las civilizaciones antiguas. ¿Por qué arrojar a una chica virgen a un volcán o cortarle el corazón a un ser vivo? La idea subyacente era que suceden muchas cosas malas en la vida, así que seguramente Dios disfruta con el sufrimiento y el derramamiento de sangre y la muerte. Si somos proactivos y matamos a alguien para satisfacer a Dios antes de que nos ponga en peligro, quizás se sentirá satisfecho y nos dejará en paz. Si no crees en ese tipo de Dios, no ofreces sacrificios humanos. Otro ejemplo, si crees que solo aceptando la misión de Dios o la palabra de Jesús te salvarás de una eternidad en el infierno, entonces, si torturas a una persona hasta que se convierta al cristianismo, le estás haciendo un favor, el mayor favor de su vida. Mejor unas pocas horas de tortura ahora que una tortura eterna en el infierno. Y si alguien va por ahí diciendo que la Biblia es mentira, es como si propagara una enfermedad mortal. Así que lo responsable desde el punto de vista de la seguridad pública es silenciarlo antes de que pueda descarriar a otras personas. Si deslegitimas esas creencias y dices que el infierno no existe, que no hay nada después de esta vida, que esto es todo lo que tenemos, moralmente ya no está justificado que tortures a alguien hasta que se convierta ni que silencies a nadie por herejía. Por eso creo que en general la verdad es más humana que la superstición. Una cosa distinta. Oye, ¿qué piensas de los vegetarianos? Sí. Algo que he descubierto en tus trabajos también es que, a pesar de que la violencia ha decrecido, el porcentaje de vegetarianos no ha cambiado. Sigue siendo el 3%. En los Estados Unidos, correcto. En Inglaterra son más. ¿Por qué? ¿Por qué no se produce un cambio, un gran cambio en ese sentido? En lugar de seguir comiendo carne, matando animales vivos. Creo que es interesante, porque a pesar de que la mayoría de la gente todavía es carnívora en Occidente, bueno, quizás es porque ser vegetariano no es la expresión más clara de nuestra preocupación por el bienestar animal. Por un lado, si yo me hago vegetariano, todavía habrá todos aquellos que solo comen hamburguesas y pollo, así que de poco servirá mi contribución. Además, se podría decir que un animal criado en un entorno humano y sacrificado sin dolor y con rapidez, seguramente esos animales viven una vida mejor que sus compañeros salvajes, así que comer carne no es intrínsecamente algo cruel, aunque en la práctica a menudo sí lo es. Si nos fijamos en las demás medidas de bienestar animal, al margen del vegetarianismo que implica ese sacrificio personal a favor del bien general, donde la gente puede llegar a decir, no puedo cambiar lo que hagan los demás. Si nos fijamos en otras medidas, como apoyar leyes en referéndums que impidan a los granjeros maltratar a sus animales, veremos que son muchos los partidarios de esas leyes, incluso en los Estados Unidos, que están menos avanzados que Europa.
preocupa. Podemos fijarnos en la preocupación de la gente para que no sufran los animales cuando se filma una película. Antes, si se tenía que rodar una escena donde se moría un caballo al caer por un precipicio, sencillamente se empujaba al caballo por el precipicio y punto. Ahora todo son simulaciones y ningún animal sufre en las películas. Si nos fijamos en la legislación que regula la investigación, yo recuerdo cómo en mi época, en mi campo, la psicología, se trataba muy mal a los animales cuando era estudiante. En cambio, ahora las leyes son muy estrictas. De modo que hemos creado un marco normativo para proteger a los animales que ya no depende tanto de las decisiones personales. Todo el mundo tiene que obedecerlo y creo que la legislación futura va a proteger todavía más a los animales de granja y de laboratorio. Existen diferentes formas de agresividad. Miremos un ejemplo. Al cazar, los gatos se agachan al máximo para no ser vistos. Hacen el mínimo ruido posible y, cuando ven la oportunidad, se abalanzan sobre su presa velozmente y, si tienen éxito, la matan de unos pocos mordiscos. En cambio, cuando se encuentran acorralados, arquean la espalda, bajan las orejas, sacan las uñas, emiten sonidos por la boca y se lanzan a arañar al contrincante. Todos los mamíferos tenemos circuitos cerebrales diferenciados para cada tipo de agresión diferente que somos capaces de ejercer. En el caso de la ira, por ejemplo, la amígdala es el director de orquesta, ya que su función principal es procesar las reacciones emocionales. Después de iniciada una reacción de ira, y según la información que reciben de la amígdala, otras regiones del cerebro darán las órdenes para ejecutar la respuesta más adecuada: huir corriendo o atacar. La forma de agresión más sencilla responde al dolor o a la frustración y se conoce como ataque defensivo. Este reflejo típico de todo mamífero lo podemos ver en humanos cuando nos golpeamos. Muchos podemos reaccionar despotricando y pateando objetos. Estos actos de defensa los controla el miedo que, al igual que la rabia, nace en la amígdala, pero utiliza distintos caminos para manifestarse. Otro tipo de agresión que también está regulada por la amígdala es la violencia por dominancia, que da lugar a las típicas escenas de las peleas en los bares. Este tipo de agresión está regulada por la testosterona, la hormona masculina, y por ello la violencia por dominancia es más habitual entre los machos que en las hembras. La depredación es la agresión más común en la naturaleza. La violencia cometida en estos casos es meramente un medio para alcanzar un fin que en el mundo animal suele ser alimentarse. A diferencia de los demás tipos de agresión, la depredación no tiene un componente emocional y por ello no depende de la amígdala. El caso típico es el del pescador que no odia ni teme a los peces, simplemente los mata por una cuestión de subsistencia. Si pensamos en la arqueología de las emociones, ¿qué piensas? Pues es una pregunta que me planteo a menudo. ¿Nos estamos encaminando hacia una situación donde las emociones se gestionan mejor? Ya sabes, hemos aprendido a gestionar nuestras emociones y entonces somos cada vez menos violentos o somos idénticos a nuestros antepasados. Sospecho que nuestras emociones no han cambiado demasiado. La gente sigue teniendo fantasías violentas donde matan a los que no les gustan. A la gente le sigue gustando las formas de entretenimiento violentas como los videojuegos, que tienen más éxito que nunca. Si bien es cierto que los índices de violencia hayan ido disminuyendo, creo que lo que tenemos es cada vez más autocontrol. Quiero decir que ponemos en práctica nuestra capacidad de no actuar bajo nuestros impulsos violentos. También tenemos una cultura que penaliza las manifestaciones violentas como el machismo, la defensa masculina del honor. Ahora lo consideramos algo ridículo, inmaduro, infantil, un comportamiento propio de niños en lugar de considerar que es propio de grandes hombres o de héroes. Entonces, la gestión de las emociones, aprender a gestionar las propias emociones, podría ser un buen camino para enfrentarse al futuro.
Creo que sí, y de hecho como psicólogo siempre me gusta remitirme a los experimentos. Hay experimentos que ponen de manifiesto que a medida que las personas pierden autocontrol, son más propensas a las fantasías violentas, a castigar a los demás con violencia. En cambio, si refuerzan su autocontrol, son mucho menos proclives a reaccionar de forma violenta. Así que incluso disponemos de datos científicos que sugieren que el autocontrol reduce la violencia. La pregunta más importante es ¿por qué ha disminuido la violencia? La respuesta es que nadie lo sabe a ciencia cierta, pero hay 3 hipótesis plausibles. La primera es que, tal vez, Thomas Hobbes tenía razón, y la vida en estado de anarquía es repugnante, brutal y breve, mientras que en un estado democrático con monopolio de la violencia, puede reducir la tasa global de violencia al eliminar la tentación de atacar, que se castiga por el Estado. Una segunda explicación de la disminución de la violencia invoca a la lógica de los juegos de suma no cero. En ciertas circunstancias, la cooperación puede ser beneficiosa para ambas partes de una interacción. Un ejemplo evidente es el reparto del dividendo de la paz. Cuando 2 enemigos deciden deponer las armas y dividirse los recursos que de otro modo se dedicarían al conflicto violento, ambas partes salen ganando y están mejor que si siguieran combatiendo. La tercera explicación recurre a la metáfora de un círculo que se expande. La evolución nos dotó con un sentimiento de empatía. Por desgracia, la aplicamos por defecto solamente a un círculo estrecho de amigos y familiares. Pero durante el transcurso de la historia, el círculo se ha ido expandiendo, y una emoción que al principio únicamente se aplicaba a la aldea o a nuestros parientes de sangre se ha ido ampliando con el tiempo y ha pasado a incluir primero el clan, luego la tribu, la nación, otras razas, ambos sexos, y debería acabar incluyendo a otras especies. El mundo es cada vez menos violento, pero nuestras emociones son las mismas que antaño. Steven Pinker.